Muy buen día, estimados amigos del canal. Bienvenidos a un nuevo video aprendiendo con el profe Luigi. Hoy tenemos un análisis de gráficas. Estamos frente a la gráfica de velocidad contratiempo de un móvil que dura 14 segundos en movimiento. Aquí se observa la velocidad de ese móvil durante todo el trayecto y vamos a dividir este movimiento en intervalos de 2 segundos. Como ustedes pueden observar, la velocidad en el instante cero empieza en 10 metros por segundo, en el instante 2 ya es 20 metros por segundo, la velocidad va avanzando, luego es una velocidad constante, luego desacelera hasta un punto de 15 metros por segundo, luego vuelve a acelerar hasta 20 metros por segundo y así sucesivamente. Analizamos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, nuestro objetivo es, dada esta gráfica de velocidad contratiempo, vamos a hacer la gráfica de aceleración contratiempo y distancia contratiempo. Entonces, empecemos. Esto es lo que nos presenta el ejercicio. Debemos hallar las gráficas, como les dije, aceleración contratiempo y distancia contratiempo. Aquí tenemos la gráfica original. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Como nos piden la gráfica de aceleración, entonces debemos hallar los datos de la aceleración. Y como nos piden la gráfica de distancia, debemos hallar todos los datos de la distancia. Entonces empezamos escribiendo la letra A de aceleración. Por supuesto que sí, y ahora analizamos. Analizamos que empezamos con un movimiento acelerado, por lo tanto ese movimiento acelerado tendrá una fórmula que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Reemplazamos los datos. Sabemos que la velocidad final, ustedes la observan aquí, es 20 metros por segundo. La velocidad inicial, la reemplazamos aquí. La velocidad inicial es 10, mírenla acá. La reemplazamos y el tiempo es 2. Pues eso nos va a dar 20 menos 10, 10 sobre 2, 5. 5 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración del primer trayecto. Pero ahora necesitamos hallar la distancia. Bueno, entonces escribimos distancia igual con la fórmula respectiva del movimiento acelerado, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos, velocidad inicial 10, como ustedes pueden observar, miren aquí, el tiempo es 2 segundos. Muy bien, seguimos reemplazando, más un medio de la aceleración 5, que ya nos dio acá en esta parte de abajo, y el tiempo es 2 segundos. Le damos al cuadrado, hacemos todos los cálculos y eso nos da 30 metros. Bien, entonces ya tenemos el trayecto de 0 a 2 segundos. Vamos ahora de 2 a 4 segundos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Escribir la aceleración. Y ahora analizamos. Analizamos que tenemos acá de 2 a 4 un movimiento rectilíneo uniforme. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, pollito, 0. Y lo escribimos de una vez. Y para el movimiento rectilíneo uniforme, tiene una distancia y esa distancia ya no es la fórmula anterior, sino es una nueva fórmula de velocidad por tiempo. Entonces la velocidad, reemplazamos velocidad 20, el tiempo 2, nos da 40 metros. Entonces ya tenemos la aceleración y la distancia del segundo trayecto, de 2 a 4. Vamos ahora con el tercer trayecto de 4 a 6 segundos. Escribimos de 4 a 6 segundos y empezamos a analizar. La aceleración, observamos que es un movimiento desacelerado, por lo tanto tendrá una fórmula, recuerden, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La escribimos, reemplazamos los datos y esa aceleración nos va a dar negativa, por supuesto, porque la velocidad va disminuyendo. 15 es la velocidad final, mírenla aquí. 20 la velocidad inicial, hacemos la resta, nos da menos 5 medios metros por segundo cuadrado. Y ahora vamos a hallar, por supuesto, la distancia. Recuerden, siempre aceleración, luego la distancia, para hallar todos los datos de todas las trayectorias. La distancia, pues como es un movimiento desacelerado, tiene su fórmula específica, distancia igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La resolvemos, reemplazamos los datos y eso nos va a dar 35 metros. Obsérvenlo bien. Simplemente ustedes ejecutan estas operaciones y les va a dar 35 metros. Ya tenemos de 4 a 6 segundos. Vamos ahora de 6 a 8 segundos. Observamos de 6 a 8
que es un movimiento acelerado. Entonces es el mismo procedimiento que acabamos de hacer. De 6 a 8 segundos vemos la aceleración, escribimos la fórmula, reemplazamos los datos y nos va a dar 5 medios de metros por segundo cuadrado, es decir, 2.5 metros por segundo cuadrado. Se puede utilizar porque es un decimal exacto. Bien, no es periódico, entonces podemos utilizarlo. Bien, vamos ahora a hallar la distancia de 6 a 8. De 6 a 8 vemos que es un movimiento acelerado, por lo tanto, escribimos la fórmula normal, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero antes de ello, voy a explicarles un nuevo método. El método se basa en que la distancia que hay en este trayecto de 4 a 6 es el área bajo la curva de la velocidad. ¿Cuánto es esta área? Entonces vamos a hallar esa área de dos formas. Primero, el área de este triángulo que está aquí arriba y luego el área del rectángulo que está aquí abajo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Mírenla aquí. La escribimos, base por altura sobre 2. Y el área del rectángulo es base por altura, base 2 por altura 2. Reemplazamos los datos. Base es 2. Miren la base 2. De 6 a 8 hay 2. Y la altura es ¿cuánto? De 15 a 20 es 5. Entonces serían 2 por 5 y dividido entre 2. Eso me da un resultado. Y ahora el área del rectángulo de acá abajo, la base es 2 y la altura es 15. Mírenla acá, 15. Entonces reemplazamos 2 por 15, eso nos da 30 y aquí nos da 5, 30 más 5, 35 metros. Ese es un método para solucionarlo de manera rápida. Y también podemos ver el otro método que les decía yo, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos, hacemos todas las operaciones, ustedes la pueden hacer con calmita, revisando el video con calmita y les va a dar 35 metros. Fíjense que les da 35, nos da 35 metros tanto por el método del área debajo de la curva, debajo de la gráfica de velocidad, como por el método de la fórmula. Usted escoge cualquiera que quiera realizarlo. Bien, vamos ahora de 8 a 10. De 8 a 10, miren que es un movimiento uniforme. Entonces es bastante sencillo. La aceleración es 0. Entonces vamos de una con eso. De 8 a 10 la aceleración es 0 y la distancia es base por altura. ¿Base cuánto es? 2 nuevamente. Y la altura hasta este punto será 20. 2 por 20, 40 metros. Usted lo puede verificar con la fórmula respectiva, velocidad por tiempo. Sencillito. Y la velocidad es 20, el tiempo es 2, da 40, igualito. Vamos ahora de 10 a 12. De 10 a 12 vemos que es un movimiento bastante desacelerado. Velocidad inicial 20, velocidad final 0. Reemplazamos los datos, hallamos la aceleración, nos dio negativa, por supuesto, menos 10. Y para hallar la distancia, simplemente hallamos el área de este triángulo que vemos aquí. La base es 2, la altura es 20 y dividido por 2. Base por altura sobre 2 y eso me da 2 por 20 dividido entre 2 me da 20 metros. Listo, ya vamos de 10 a 12 completicos, ya hallamos todos los datos. Ahora vamos de 12 a 14. Vemos que es un movimiento acelerado. Reemplazamos todos los datos de la aceleración, la hallamos 5 metros por segundo cuadrado. Hallamos la distancia de 12 a 14 por el método del área bajo la curva de velocidad, que es este triángulo, base 2 y altura 10. Mírenlo aquí, reemplazamos y nos dan 10 metros. Bueno, y ya terminamos la parte de los datos. Ahora vamos con una tabla que resume todo lo que ya hallamos. El tiempo en segundos de 0 a 2, la aceleración nos dio 5 metros por segundo cuadrado y la distancia 30. Y así sucesivamente con todos los tiempos, con todos los intervalos de tiempo, las aceleraciones respectivas y las distancias respectivas. Teniendo eso en mente ya podemos resolver hallar las gráficas. Primero la gráfica de aceleración, muy sencilla. Ustedes observan ahí la tabla, yo la dejé en esta parte superior. Y miren, de 0 a 2, 5, graficamos facilito. Una línea horizontal, una línea recta horizontal, los ejes coordenados, aceleración en metros por segundo cuadrado, el tiempo en segundos. La segunda aceleración, ustedes de 2 a 4 observan que es 0, mírenla aquí. De
4 a 6 es menos 5 medios y así sucesivamente van graficando de 10 a 12, miren que es menos 10 metros sobre segundo cuadrado y ahí está la gráfica de aceleración, bastante sencilla. Solo es tener ya los datos y procedemos a ubicarlos en la gráfica en el plano cartesiano. Muy bien, pasamos ahora a la gráfica de la distancia. La gráfica de la distancia, entonces empezamos así. Aquí tenemos la gráfica nuevamente y vemos el intervalo de tiempo de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 y así sucesivamente hasta 14, tiempo en segundos y la distancia en metros. Y tenemos un eje de las ordenadas, aquí empezando en 30, miren acá que es la primera distancia y así sucesivamente vamos subiendo hasta todas estas distancias son positivas, entonces seguirá subiendo, subiendo, subiendo. Bien, entonces la primera distancia es 30 metros, pero la hacemos ¿con qué? Con una aceleración de 5 positiva, por lo tanto es una curva, una parábola que abre hacia arriba y ustedes la observan aquí. Llegamos de 0 a 2, llegamos en 30 metros. Muy bien, luego obtuvimos una distancia, mírenla aquí, de 40 metros con una aceleración cero, por lo tanto es un movimiento uniforme, es una línea recta que va desde dónde hasta 70. Mire, estamos en 30 más 40 nos da 70, es decir, debemos llegar hasta por aquí. ¿Dónde quedará la gráfica? Mírenla aquí. Y la siguiente son 35 metros, la ubicamos acá el punto, sería 105, ¿no? 70 más 35 nos daría 105, es decir, por aquí nos da esta línea, pero ¿cómo la debemos graficar? Pues el movimiento es desacelerado, mírenlo aquí, la aceleración me da menos 5 medios, por lo tanto, la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Miren la gráfica aquí. Esta sería la gráfica del tercer intervalo, de 4 a 6. Y tenemos la siguiente distancia, otros 35 metros. Estamos en 105 más 35 nos daría 140, que es como por aquí. Miren el punto, lo ubicamos en el 8, respectivo de 6 a 8, y la gráfica nos va a dar una línea curva abriendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. Entonces, una curva abriendo hacia arriba, mírenla aquí, ahí está perfectamente. Ya ubicamos el siguiente punto, que serían 40 metros más hacia arriba. Entonces, estábamos en 140 más 40, 180. Ubicamos el punto respectivo en el número 10 y nos va a dar una recta. ¿Por qué nos da una recta? Porque la aceleración es cero. Bien, simplemente unimos los puntos fácilmente. Ubicamos el otro punto, de 10 a 12 nos da una aceleración negativa de una distancia de 20 metros, estábamos en 180, más 20 nos daría 200, por aquí ubicamos el punto respectivo en el 12 y ahí nos va a dar una curva que abre hacia abajo, una parábola que abre hacia abajo porque la aceleración es negativa. Y obsérvenla ahí, muy bien. Y ubicamos el último punto en el 14, donde sumamos 10 metros más, si estábamos en 200 más 10, 210, ubicamos el punto respectivo y una aceleración positiva, por lo tanto la curva es hacia arriba. Mírenla ahí. Y con esto hemos resuelto nuestro ejercicio de gráficas para aceleración y distancia teniendo la gráfica de velocidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video aprendiendo con el profe Luigi. Espero que este video les haya gustado y les enseñe mucho de cómo analizar estas gráficas. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, chao.